Y para hablar de economía hemos invitado al especialista Pablo Pero antes de entrar en el diálogo queremos mostrar estas placas, el comparativo de lo que fue la inflación a nivel nacional y la medición en Tucumán del mes de marzo. En Tucumán se ha registrado un índice inferior al nacional, que fue en promedio del 11%, lo dado a conocer por el INDEC. En cambio, en Tucumán, un 8,2%. La variación interanual a nivel nacional 287,9%, 282,8% en la provincia. Las categorías que más aumentaron: educación, en la nación 52,7%, ahí tenemos un índice superior en Tucumán, un 59,6%, y en transporte también en la provincia un índice del 45,7%. Comunicación y vivienda, comunicación 15,9%, vivienda y servicios 13,3%. Hola Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y bueno, así es, el número es una pequeña diferencia cuando uno lo ve anualmente, porque una subió 288, el otro 283, son 5 puntos de 300. Es verdad que, o sea, a nivel anual no es mucha la diferencia. Sí es verdad cuando vos lo ves en el mes, sorprende 11 versus 8 y tal vez entusiasma por esto de que toda la sociedad está buscando, ¿no es cierto?, que por fin la inflación empiece a agotarse, dado que, bueno, hubo un ajuste muy fuerte y con eso cayeron la actividad económica y eso debería deprimir los precios, ¿no es cierto? Pero ese número en Tucumán es porque los precios no aumentaron tanto como en el promedio nacional o porque la gente tiene menos. Me parece que también tiene que ver con la construcción técnica del índice, porque vos armás esto ponderando en qué gasta la sociedad de ese lugar, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el porcentaje de gasto en mantenimiento, en servicios regulados en el hogar, en vivienda y todo lo regulado que lo relaciona, en Buenos Aires es más importante esa ponderación. Entonces en Buenos Aires subió más ese ítem y a su vez en el índice eso pesa un poco más. Igual educación importa mucho porque fíjate que es lo que más aumentó casi un 60%. Sí. Bueno, en Buenos Aires o a nivel país el promedio de ese ítem es 2% del valor, en Tucumán es 2% y en Buenos Aires es 3%. Parece un pequeño porcentaje, pero eso explica casi un 1% de la diferencia. Yo creo que entre hogar, vivienda y educación, por cómo está construido el índice, explican 2 de los 3 puntos de diferencia. Y además, otro tema tal vez medio técnico, lamentablemente, es Tucumán en enero había tenido una inflación más alta, 24%, cuando el promedio nacional había sido 20, algo. Entonces, si querés, primero había ajustado Tucumán un poco más en enero, luego vinieron parecido febrero y ahora en marzo, si querés, como que se igualaron un poco, compensó la diferencia. El promedio país subió un poco más rápido que Tucumán. Entonces eso más bien son razones técnicas, pero detrás de ponerse a comparar tan pequeños los índices, la respuesta es técnica y es aceleración de Buenos Aires, que tal vez Tucumán había picado primero en enero, y diferencia en los pesos. En Tucumán, ¿cuánto va a pesar el gasto en el hogar? En Buenos Aires es más pesado los servicios y lo que relaciona. Y el aumento fue un poco más grande en Buenos Aires en eso. Viste que pones vivienda y servicios relacionados 13%. En Tucumán en marzo ese ítem subió menos. Entonces, bueno, eso explicaría un poco las diferencias. Ahora, Pablo, esta desaceleración de los índices inflacionarios de los que se viene hablando, ¿se podrían mantener con los incrementos de las tarifas que se vienen? Mira, yo creo que a partir de ahora, vamos a saberlo cuando salga el próximo índice, pero creo que vamos a empezar a experimentar 2 canales medio diferentes. Uno, para todo lo que son regulados, agua, gas, que el agua subió fuerte en Tucumán, ahora se vienen a nivel nacional muchos otros aumentos que van a influir también, por ejemplo, en el gas. Entonces, los regulados, que son estos que el gobierno está liberando y está permitiendo que las empresas se pongan al día, van a seguir subiendo a una tasa importante, alrededor del 10%, un poco más, en el promedio ponele 10%, un poquito más. Pero un 70%, eso es lo que estarían mostrando los indicadores, de los demás bienes y servicios están subiendo mucho más despacio. Casi alimentos, según algunas consultoras, está subiendo menos de 1% por semana. Eso entonces te daría, para todo ese grupo, una inflación mensual de abril capaz que del 5%.
o un poquitito menos incluso, pero para el otro grupo claro, una inflación de 15. Entonces el promedio te va por ahí de 8, por ejemplo. Eso esperaría yo para abril, en dos caminos separados. Algo parecido podés pensar con bienes y servicios. Hubo un aumento muy fuerte al comienzo por la devaluación y luego cuando los precios se dan cuenta uno que están muy caros, bienes es más fácil bajarlo, porque no es tan directo la influencia del salario, por ejemplo, ahí. Entonces, ahora estamos viendo que esa desaceleración se da mucho más rápido en bienes que en servicios donde la mano de obra influye más. Es mucho más difícil, por supuesto, bajar un salario, no lo bajarías directamente. En todo caso, lo subís más despacio, pero es difícil ahí. Entonces, empieza a haber como dos carriles donde todavía los regulados tienen mucho por ajustar, si se quiere, y lo que son los otros bienes ya van a empezar a bajar, a subir mucho más lentamente. Eso es lo que... Y como si no tuviéramos demasiados problemas internos en la Argentina, el contexto internacional es cambiante permanentemente. Ahora tenemos que estar pendientes de lo que pueda ocurrir. Ojalá que no haya una escalada, ¿no?, del conflicto entre Israel e Irán. Así es. Por suerte nosotros tenemos ese privilegio de estar alejados de un poco, en este caso, de Europa y de las zonas más conflictivas, ¿no es cierto? Y además, no es directamente Israel una sola petrolera, por ejemplo. O sea, no veo que necesariamente nosotros vayamos a tener un problema, más cuando a partir de este año Argentina, por primera vez en mucho tiempo, ya no necesita importar tanta energía. A veces las guerras terminan subiendo el precio del petróleo. Entonces, si vos importás, o sea, necesitas importar ese petróleo, bueno, ahí estás en problema. Ahora Argentina está solucionando ese problema un poco a partir de las inversiones que se venían haciendo en los últimos años. Entonces, creo que vamos a zafar un poquito más, digamos, si es que el conflicto aumenta, espero que no aumente. El riesgo podría ser que Estados Unidos tome algunas medidas prudenciales, como esto, subir la tasa de interés. Generalmente cuando sube la tasa de interés, bajan algunos precios de los productos que nosotros exportamos, cuando Estados Unidos toma esas medidas. Pero yo por ahora no sería tan, o sea, hay que estar muy prudente, pero no necesariamente, ojalá que no pase, no necesariamente esto va a empiojarnos más todavía el contexto económico. Gracias, Pablo. Por favor. Pablo Pero, economista con nosotros.